Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente me dejó boquiabierta. Y estoy segura de que a ustedes también los va a sorprender. Vamos a hablar de un anillo de compromiso, una carrera profesional y una advertencia que cambió la vida de alguien para siempre. Prepárense porque la historia de hoy es de esas que te hacen reflexionar sobre las decisiones que tomamos, el valor de nuestras metas y cómo, a veces, el amor y la ambición pueden chocar de maneras inesperadas. Pero antes de que empecemos y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, hablando de temas súper interesantes, análisis de historias impactantes y mucho más. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Ahora sí vamos con la historia. La protagonista de esta historia, a quien llamaremos Demetria, es una mujer brillante y talentosa. Desde pequeña, Demetria soñaba con ser abogada. Se esforzó muchísimo en la escuela, en la universidad, y finalmente, después de años de estudio y dedicación, logró su objetivo, se graduó con honores y comenzó a trabajar en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. Demetria era una persona muy determinada y tenía una ambición increíble. Quería llegar a la cima, destacarse en su profesión y ser una abogada reconocida y respetada. En el ámbito personal, Demetria también estaba feliz. Llevaba varios años de relación con un hombre maravilloso, a quien conocía desde la universidad. Su nombre es Daniel, y era un hombre dulce, comprensivo y que la amaba profundamente. Daniel y Demetria eran una pareja muy estable y sólida, y su relación se basaba en el respeto, la confianza y el cariño. Ambos sabían que su relación era especial y hablaban sobre el futuro, incluyendo la posibilidad de formar una familia. Y entonces llegó el momento. Daniel le propuso matrimonio. Fue algo muy romántico en un lugar especial para ambos, con una cena exquisita y un anillo de compromiso deslumbrante. Demetria, llena de felicidad y emoción, aceptó sin dudarlo. Estaban locos de alegría y empezaron a planear su boda. La fecha se fijó para el año siguiente y la pareja comenzó a disfrutar de esta etapa tan especial. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Demetria estaba centrada en su trabajo, pero también muy emocionada con los preparativos de la boda. Para ella, el matrimonio y su carrera profesional eran dos aspectos importantes de su vida, y estaba convencida de que podía compaginarlos sin problema. Tenía la idea de que podría ser una abogada exitosa y una esposa feliz al mismo tiempo. Sin embargo, un día, Demetria recibió una llamada inesperada. Era de su jefe, un abogado muy reconocido y respetado en el bufete. La citó a su despacho para una conversación privada. Demetria, un poco nerviosa, acudió a la cita. En la oficina, el jefe, un hombre de pocas palabras, fue directo al grano. Le felicitó por su reciente compromiso y le deseó lo mejor. Luego, sin preámbulos, le hizo una advertencia. Le dijo que en su experiencia, combinar una carrera exitosa con el matrimonio y la familia era extremadamente difícil. Le explicó que el mundo de la abogacía, especialmente en un bufete de esa categoría, exigía una dedicación absoluta, largas horas de trabajo, viajes constantes y a menudo, sacrificar tiempo personal y familiar. Le pintó un panorama que, siendo honestos, no era muy alentador. Le dijo que a su juicio, si Demetria quería llegar a la cima de la profesión, tendría que tomar decisiones difíciles y, probablemente, renunciar a algunas cosas. Le sugirió con todas las buenas intenciones del mundo, que reflexionara sobre sus prioridades. Que pensara que era lo más importante para ella, su carrera o su vida personal. La advertencia del jefe dejó a Demetria completamente desconcertada. No se esperaba ese tipo de conversación. Por un lado, entendía lo que le decía su jefe. Era consciente de la exigencia de su trabajo y de los retos que implicaba compaginarlo con su vida personal. Pero por otro lado, se sentía muy frustrada. ¿Por qué tenía que elegir? ¿Por qué no podía tener ambas cosas? ¿Acaso el éxito profesional y la felicidad familiar eran incompatibles? Demetria, confundida y preocupada, se reunió con Daniel para hablar sobre la situación. Le contó lo que había sucedido en la oficina y le transmitió sus dudas y temores. Daniel, como siempre, la escuchó con atención y empatía. Le dijo que la apoyaba incondicionalmente y que la decisión final era solo suya.
Le aseguró que independientemente de lo que decidiera, él estaría a su lado. La conversación con Daniel le dio a Demetria un poco de alivio, pero la incertidumbre continuaba. Pasó semanas pensando y reflexionando sobre el tema. Habló con sus amigas, con su familia, e incluso buscó consejo de otras abogadas exitosas. Escuchó diferentes opiniones, y cada una de ellas le ofrecía una perspectiva diferente. Finalmente, después de mucha reflexión, Demetria tomó una decisión. No fue una decisión fácil, pero sí fue una decisión consciente. Llegó a la conclusión de que no quería renunciar a ninguna de las dos cosas, ni a su carrera ni a su vida personal. Estaba decidida a intentar compaginar ambas, a pesar de las dificultades. Así que Demetria habló con su jefe. Le agradeció su consejo y le dijo que entendía las exigencias de su trabajo, pero que estaba decidida a intentar equilibrar su vida profesional y personal. Le aseguró que seguiría siendo una empleada dedicada y comprometida, pero que también necesitaba tiempo para su vida personal. El jefe, aunque un poco escéptico, respetó su decisión. Le dijo que le daría la oportunidad de demostrarlo y que la apoyaría en la medida de lo posible. Y así Demetria se casó con Daniel y comenzó a planificar su nueva vida. No fue fácil, por supuesto. Hubo momentos de estrés, de cansancio, de frustración. Tuvo que aprender a gestionar su tiempo, a priorizar sus tareas y a establecer límites claros entre su trabajo y su vida personal. A veces, tuvo que rechazar proyectos o viajes profesionales para poder estar con su familia. Pero con el tiempo, Demetria encontró un equilibrio. Logró destacar en su trabajo y ascender en su carrera. Al mismo tiempo construyó una relación sólida y feliz con Daniel, y formaron una familia. La vida no siempre fue perfecta, pero ella estaba satisfecha. La historia de Demetria es una prueba de que a veces se pueden lograr ambas cosas, una carrera exitosa y una vida personal plena. Requiere esfuerzo, dedicación, compromiso y sobre todo, una buena organización. Demetria demostró que es posible tener éxito en el trabajo sin sacrificar la vida personal. Bueno, llegamos al final de la historia. ¿Qué les pareció? Sorprendente, ¿verdad? Es fascinante cómo una simple advertencia puede cambiar el rumbo de una vida. Y creo que la historia de Demetria nos deja muchas lecciones importantes. Nos enseña a reflexionar sobre nuestras prioridades, a tomar decisiones conscientes y a no rendirnos ante los desafíos. También nos recuerda que el éxito no siempre se mide por el dinero o el reconocimiento profesional. A veces la verdadera felicidad se encuentra en el equilibrio, en la armonía entre la vida personal y la profesional. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que la historia de Demetria les haya gustado y les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué opinan. ¿Creen que es posible compaginar una carrera exitosa con una vida personal plena? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Demetria? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No duden en compartir sus reflexiones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.